Y pues la esposa iba a cumplir años y estaba bien emocionada. ¿Qué me va a regalar mi esposo? ¿Qué me va a regalar mi marido? Y entonces llega con el esposo y le dice: esposo, ¿qué me vas a dar para mi cumple? Y el esposo se para, la abraza y le dice: mira, esposa, ¿ves aquel carro nuevo que está allá? Y la esposa: sí, lo veo. Dice: bueno, te voy a regalar una licuadora del mismo color. Bueno, en esta mañana te voy a hablar acerca de que nosotros como creyentes necesitamos hacer una oración que produzca libertad. Diga conmigo: necesito, requiero orar efectivamente. La Biblia dice que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, nosotros hemos entendido que orar pues no solamente es repetir algo, sino establecer un diálogo con Dios, es aprender a comunicarnos con Dios. Y entonces cuando empezamos a desarrollar esa comunicación con Dios, pues bueno, a eso se le llama oración. Pero quiero llevarte en este día a pensar que no solamente son las palabras que tú le puedas decir a Dios, porque yo no sé si por ahí te ha tocado estar platicando con alguien que habla mucho, te satura de palabras, te da un rollo, te da otro rollo, pero al final haz de cuenta que no te dijo nada. No sé si te ha pasado eso por ahí alguna vez. ¿Cuántos se identifican con eso? Y bueno, quiero decirte que regularmente eso a veces nos puede pasar con Dios. A veces nosotros podemos hablarle de Marte, de Júpiter, de Estados Unidos, de México, del pueblo de donde venimos y no llegar a ningún lado. Pero Dios desea que tú y yo podamos crecer y desarrollar una comunicación que sea objetiva, que sea clara, que tú como hijo de Dios y como hija de Dios comprendan la profundidad de lo que ustedes hacen al desarrollar una comunicación con Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, para eso es muy importante que tú y yo entendamos que cuando hablamos con Dios, pues no solamente rollo, no solamente son palabras, sino que más que eso, cuando tú y yo platicamos con Dios, es un conjunto de ideas que nosotros empezamos a decirle a Dios, que no solamente son palabras, sino que habla de cómo nosotros vemos la vida, vemos a las demás personas y vemos a Dios. Te voy a decir por qué. Porque si mi vida, si yo soy una persona que estoy acostumbrada a siempre que hablo estar quejándome, ¿tú qué te imaginas que voy a hacer cuando yo me ponga a hablar con Dios? Voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es el conjunto de ideas que se han apoderado de mí, que están dentro de mí y que es lo que fluye. Es de lo que me alimento y es de lo que hablo. Entonces, a veces nos encontramos con un tipo de oración que son oraciones que realmente se desarrollan en un lenguaje de duda. Diga conmigo: duda. Hay personas que toda la vida se la pasan dudando, tienen problemas para creer, tienen problemas para caminar en la fe.
Y cuando llegan a comunicarse con Dios, lo hacen de la misma forma. Cada vez que hablan con Dios, sus oraciones denotan falta de fe, incredulidad. Sus oraciones tienen palabras parecidas a frases como: ¿será posible, Señor? ¿Y lo vas a hacer? ¿Y cómo lo irás a hacer? ¿Y será acaso que me irá a ocurrir? ¿Y será que tal vez por ahí se den las cosas? Que probablemente, Señor, se te ocurra. Entonces nuestro lenguaje a veces se desarrolla en base a la duda. ¿Por qué nosotros somos así? ¿Por qué nosotros a veces nos comunicamos con Dios de una forma equivocada? Te voy a decir por qué. Porque muchas de las cosas que nosotros comunicamos con Dios es lo que somos y lo que hemos llegado a ser en parte de nuestra vida. Cosas que nos formaron, a lo mejor de chiquito nos negaban todo, no teníamos desarrollado una cuestión de seguridad, porque todo en nuestra vida o alrededor de nosotros se manejaba en inestabilidad, en cosas cambiantes, en patrones o situaciones que a veces nos daban un sí y luego un no, y todo eso empezó a provocar falta de fe, duda. Yo te quiero decir, tú puedes dudar de la gente, tú puedes dudar de las situaciones que estás viviendo, que si se van a mejorar o no. Tú puedes dudar de la duda, pero no puedes dudar de Dios, porque dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. El que ha dicho que lo va a hacer, lo hará. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios en esta mañana? Y sin embargo, a veces nos encontramos en esa situación tan lamentable. Sabes que ahora que tú y yo somos hijos de Dios, hijas de Dios, pues deberíamos de tener presente que muchas de las cosas que nos formaron, de las situaciones que en algún momento nos marcaron, nos decepcionaron, ya tendrían que haber cambiado al encontrarnos con Jesucristo, que nuestra vieja manera de vivir tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada para poder entender los propósitos y las promesas del Señor para nuestra vida. Pero es lamentable, es doloroso que millones de hijos de Dios no estemos enterados de que nos ha sido dado en los cielos y en la tierra autoridad y poder. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo en la Nueva Versión Internacional: por tanto vayan, porque quiero verlos triunfar y dominar. Pero ahora nosotros nos encontramos olvidando ese tipo de aspectos fundamentales. Nos olvidamos cuál es nuestra posición en Cristo, y entonces cuando nos acercamos a Él, nos acercamos con nuestra vieja manera de vivir y empezamos a dudarlo de todo, y empezamos a decir: Señor, si a lo mejor no me lo cumples, si a lo mejor no lo haces, si a lo mejor esto, si a lo mejor aquello, déjame decirte en esta mañana que tú eres un rey en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que son príncipes y princesas en el nombre de Cristo Jesús. Somos reyes que hemos olvidado nuestro linaje. Somos aves que hemos olvidado que tenemos alas. Somos señores de las circunstancias, pero ellas nos han convertido en víctimas. Diga conmigo: ay, ay, ay. Así que hoy vas a salir caminando con la frente en alto y decir: me voy a comunicar con Dios como un verdadero hijo. Me voy a comunicar con Dios de una forma adecuada, porque sé que Él me ha dado autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 2, versículo 5.
Primera de Corintios dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? ¿En el poder de quién? De Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que todas las promesas de Dios son nuestros derechos legales. Levante su mano conmigo y diga en esta mañana: yo recibo el derecho legal que me corresponde como hijo de Dios. Muy bien. Entonces, cuando tú estás consciente de que orar no nada más es estar dudando y diciéndole todos tus rollos a Dios, de que media hora, una hora y con un montón de dudas y con un montón de cuestionamientos. No, cuando tú estás orando con Dios, tú estás hablando de lo que legalmente te corresponde como un hijo de Él, de lo que tú debieras de conocer y de lo que tú debieras de entender. Sabes que en muchas de las ocasiones cuando nosotros oramos un montón de problemas, y lo que el Señor quiere es que oremos soluciones, que oremos la palabra, porque la palabra de Dios es el sustento de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra forma de comunicarnos con Dios tiene que ir mejorando, tiene que cambiar, porque las personas cuando nos ven de acuerdo a las características que proyectamos, nos ponen una categoría, nos dicen: mira, no hables con él es un incrédulo, él todo lo duda, él nada lo cree. Cuando tenemos un problema de temor, la gente dice: mira, ahí viene el miedoso. Pero cuando te vean a ti, tienen que decir: ahí viene un hijo de Dios, que cuando se comunica con Dios, las cosas naturales empiezan a cambiar porque Dios le escucha. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Tenemos que acercarnos a Dios dándonos cuenta de la forma como estamos corriendo nuestra vida cristiana. Tenemos que acercarnos a Dios teniendo en cuenta que nuestras palabras que son declaradas pueden correr un riesgo y un efecto en lo sobrenatural. Quizás tú puedas decir: oiga, pero yo oro y siento como que no pasa nada. Bueno, tienes que ver cómo estás orando. Tienes que hacer un análisis de cómo te estás desarrollando en tu comunicación con Dios, porque a mí me dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo creo que aquí hay más de dos, más de tres, más de 5, más de 100 que han escuchado cómo el Señor les ha respondido efectivamente a una situación que han tenido. Amén. Pero a veces nosotros no tenemos en claro algunas cosas que debiéramos tener en claro como hijos de Dios. Sabes que te comentaba que somos hijos de Dios, somos de su linaje y tenemos que acercarnos con esa garantía. Algunos aspectos que tú y yo debemos de tener presentes en el fundamento de nuestra fe. Número 1 es que lo que Dios hizo por nosotros en la persona de su Hijo Jesús. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? ¿Que nos qué? A ver, ahorita lo va a decir como creyéndolo. ¿Que nos qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Cuando tú te vas a acercar a orar con Dios, tu primera certeza que vas a tener, tu primera convicción es que tú ya fuiste bendecido por Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Lo primero que tú debes de entender es que Él ya hizo algo por ti a través de Cristo Jesús. Y lo segundo es que lo que nosotros somos para el Padre en Cristo Jesús.
Sabes que a veces cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos como si fuéramos allá un amigo lejano, pero muy lejano, que decimos, ay, hasta me da miedo acercarme con Dios, quién sabe si se acuerde de mí o no. No, cuando tú te acerques con Dios, tú te tienes que acercar confiado y con la garantía de lo que nosotros somos y de lo que nosotros representamos para Él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice que Él de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo único para que muriera por nosotros. Y si tú tienes esa garantía, entonces cuando tú te acerques a Él, tú le vas a decir, Señor, yo reconozco que para ti soy importante, porque un día me sacaste del muladar, un día me diste la oportunidad de comenzar de nuevo. Señor, eso solamente lo puede hacer una persona que ama, y tú me has amado mucho. ¿Cuántos dicen amén a esta promesa? Entonces ya no te acerques como un extranjero ahí que no vale nada para Dios. Ya no te acerques a Dios así como que quién sabe si me pele o no, con eso que está bien ocupado. No, tú te vas a acercar con Dios primero con la garantía de que Él ya hizo algo por ti en la cruz del Calvario. Segundo, te vas a acercar con la garantía de que Él te ha amado desde antes que tú lo amaras a Él. Amén. La palabra de Dios nos dice, el amor de Dios no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Así que recibe el amor del Padre en esta mañana. Amén. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Y contéstale, y a ti también. Y un tercer aspecto viene, vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 con respecto a entender lo que nosotros somos para el Padre en Cristo Jesús. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y ¿qué? Sobre la tierra. Y el tercer aspecto es que tener en claro que lo que el Señor puede hacer por medio de nosotros. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros también tenemos que tener presente que el Señor puede usar nuestra vida para glorificar su nombre. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces vamos a dejar la duda a un lado. Vamos a dejar de estar haciendo oraciones de que en vez de que produzcan fe, nos salimos y Señor, perdóname, pero porque dudo, pero ya me voy igual. Y no produce nada en ti. Y obviamente tampoco produce un efecto en lo sobrenatural, porque la Biblia dice que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos al trono de su gracia, creyendo que Él es galardonador de los que le buscan, que Él es una persona que está dispuesto a hacer algo por nosotros cuando nosotros nos acercamos con fe. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de la obra que Él ya hizo en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero también hay otro tipo de oraciones que hacemos, y son las oraciones que son basadas en nuestras emociones. Diga conmigo, emociones. Y estas oraciones exclamativas se hacen de acuerdo al nivel de emoción que estemos experimentando.
Hay gente que es muy emocionalista, pero muy emocionalista, que cuando la ves tú dices, mira, a ella se le nota cuando anda enojada, se le nota cuando anda feliz y se le nota cuando anda así como que por la calle de la amargura, porque lo demuestra en su rostro. Gente que es controlada por sus emociones, que si está enojado grita, maldice, dice un montón de cosas que no debería de decir, ofende, lastima, y cuando está feliz todo se le olvida y como si nada hubiera pasado. Bueno, a veces así nos acercamos a Dios, porque traemos esas situaciones dentro de nosotros. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, nuestros niveles de emoción afloran. Y si estamos enojados, Señor, estoy enojado contigo porque mira todo este problema, y entonces empezamos a contender con Dios. Y si traemos una molestia, empezamos a gritarle a Dios y empezamos a manifestar nuestro enojo, empezamos a manifestar nuestro resentimiento, nuestra amargura, nuestras quejas, nuestro malestar. Y ¿sabes algo? Cuando nosotros experimentamos las emociones como seres humanos, no las podemos dejar de experimentar, porque Dios nos creó para vivir ese tipo de experiencias. Pero el problema de nosotros es cuando somos dominados por nuestras emociones. El problema no es experimentarlas. Si yo te pellizco, obviamente no te vas a poner a reír, te vas a poner a llorar o me vas a pellizcar. Va a haber una reacción en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma. Tus emociones van a brotar. El problema es qué vas a hacer para dominarlas, cómo las vas a enfocar. Tú tienes que ser un hombre, una mujer que tengan dominio propio. Diga conmigo, un hombre y una mujer controlado por el Espíritu Santo. Pero a veces las emociones nos controlan y llegamos con Dios y llegamos mal y reclamando, gritando, vociferando, quejándonos, haciendo un montón de cosas que no hablan más que de un problema que traemos en el corazón, que no hablan más que de una carencia que no hemos podido superar, que no hemos podido manejar, de un dominio propio que nos ha hecho falta. Entonces, quiero decirte que si tú y yo hemos estado comunicándonos con Dios así, de esta manera, pues permíteme tantito, pero no creo que tus oraciones tengan mucho efecto. Créemelo, que cuando estás con una persona que grita, con una persona que reclama, con una persona que trae coraje, con una persona que por todo se indigna, tú ¿te imaginas que es agradable para alguien estar así? No. Yo creo que Dios solamente nos escucha y a lo mejor nos liberamos, pero nuestras oraciones no tienen ningún tipo de efecto de esa forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos siendo dominados por nuestras emociones, pero no estamos siendo dominados por encontrar un propósito o por encontrar la voluntad de Dios. ¿Sabes que hablar de emociones es hablar de que nuestra vida se empieza a mover por los sentidos sensoriales, por las cuestiones que tienen que ver con nuestros 5 sentidos, como son la vista, el olfato, el gusto, lo auditivo? Entonces, cuando empezamos a movernos de esta forma, de esta manera, empezamos a movernos sensorialmente. Recibimos las cosas con nuestros sentidos naturales y eso a veces nos enciende, eso a veces nos provoca problemas emocionales fuertes. Recordemos que la palabra de Dios dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Os hará libres. Así que si el Hijo libertare, dice su palabra, serán verdaderamente libres. Entonces, el problema de movernos con nuestros 5 sentidos de forma natural es un problema que nos ha estado educando por más de 6,000 años a la humanidad. Después
de que el hombre desobedeció, después de que Adán y Eva cometieron ese acto de desobediencia con Dios, la Biblia nos dice que ellos no se movían, ellos se movían por la voluntad de Dios, porque Dios les hablaba y ellos hacían. Pero cuando ellos caen en desobediencia, cuando ellos se apartan de los principios de Dios, entonces ellos ya no pudieron escuchar a Dios, tuvieron problemas para que su espíritu se conectara al Espíritu de Dios, y entonces de alguna forma trataban de tener dirección, y entonces empezaron a moverse por sus ojos, por lo que olían, por lo que probaban, por lo que tocaban, y entonces empezaron a perder esa brújula, empezaron a perder esa dirección divina que antes los conducía. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Marta se encuentra con Jesús y Jesús le habla acerca de que Lázaro se iba a levantar, y ella le dice, pues viene ya, ¿verdad? ¿Qué nos dice ese versículo de la Biblia? Nos dice que Marta estaba viendo su realidad por lo que su nariz le decía, por lo que su sentido del olor le decía. Pero entonces el Señor le contesta y le responde, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo quiero decirte en esta mañana, tú no estás para moverte en base a lo que tus ojos, en base a lo que tus oídos, en base a lo que tus 5 sentidos te digan. Tú estás para moverte en el propósito y en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te acerques a Él, deja tus sentidos por un lado, deja tus emociones por un lado y dile, Señor, yo me encuentro con un Dios que todo lo puede. Yo me encuentro con un Dios que me lleva por una voluntad divina, que en medio de cualquier tragedia, que en medio de cualquier circunstancia, hay una voz que me quiere conducir, hay un propósito que me quieres enseñar, y yo necesito tener la revelación tuya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que dejémonos de cosas, dejémonos de estar moviéndonos por emociones, dejémonos de cosas que no nos llevan a encontrar una verdad revelada cuando oramos. Nos distraemos en nuestras emociones, en que sentí bonito, en que sentí feo, en que sentí que algo no iba a ocurrir en mi vida. Tú estás para moverte en el propósito, en la verdad revelada que es en Cristo Jesús. Por eso su palabra dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Es decir, dejarán la verdad sensorial para moverse en la verdad revelada que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también están las oraciones que desarrollamos en base a preguntas. Cuando oramos preguntamos mucho y quizás hacemos muy poco. Sabes que al Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios. ¿Cuántos saben eso? Hay gente que puede pasarse horas y horas y haciendo cosas para demostrarle que está sacrificando algo a Dios, pero en realidad no está dispuesto a obedecerle. Tenemos que dejar las preguntas de lado. A veces preguntamos mucho, cuestionamos a Dios en mucho y entramos en un problema con Dios. ¿Sabes que cuando empezamos a cuestionar las cosas es como que algo dentro de nosotros no está convencido de que Dios pueda lograr o pueda hacer por nosotros? A veces cuando empezamos a tener esa lucha interna, demuestra como un tipo de murmuración a un plan que Dios tiene para nuestra vida. Demuestra una inconformidad de por qué Él está haciendo las cosas así o por qué las está llevando a cabo de esa manera. Y entonces quiero mencionarte que esto sí nos pone en un grave problema con Dios: la murmuración, la queja. Yo quiero llevarte al libro de Números, capítulo 14, versículo 26 al 28. Números, capítulo 14, versículo 26 al 28.
dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Entonces, en la Nueva Versión Internacional lo dice de esta forma, el versículo 28: así que diles de parte mía, juro por mí mismo, que haré que se cumplan sus malos deseos. Quiero decirte que el murmurar, el quejarte, el estar indignado por algo que Dios quiere hacer contigo, lo único que va a provocar va a ser tu ruina. Diga conmigo: no lo quiero, no lo recibo. Tú tienes que orar efectivamente, tú tienes que comunicarte con Dios de una forma adecuada, porque lo único que puedes provocar con tu queja y con tu murmuración es que llegue a acontecerte esa tragedia que no querías que te ocurriera. Fíjate qué problema tuvo el pueblo de Israel con Dios. Tan sencillo era decir: Señor, obedecemos. Señor, ya nos mandaste el alimento y el sustento en medio del desierto. Vamos a caminar derecho y hacia adelante. Vamos a ir en pos de tus promesas. Vamos a ir en pos de esa tierra que nos has prometido, donde fluye leche y miel. Vamos a ir en pos de lo que tú nos has hablado. Te creemos. Pero la palabra de Dios dice que ellos contendieron con Dios. Ellos estaban murmurando, estaban preguntándose que por qué los habían sacado de ahí, porque no estaban dispuestos a recibir en su corazón las indicaciones, las instrucciones que Dios les estaba haciendo. Hoy quiero decirte en esta mañana: tus oídos, tus sentidos espirituales tienen que despertarse. Tu vida tiene que alinearse a la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque lo que tú tienes que recibir, lo tienes que recibir en tu espíritu primero, para que lo veas hecho en lo natural. Pero si tú sigues con la queja, si tú sigues con la murmuración, si tú sigues altercando con Dios, entonces déjame decirte que te meterías en un grave problema con Dios. El pueblo de Israel se metió en un gran problema y Dios dijo: mira, juro por mí mismo que así como ellos han deseado, ese mal les va a venir. No puedo hacer nada por ellos. Me están atando de manos. Yo quiero llevarlos a una promesa, pero ellos no quieren. Entonces no verán lo que ellos no quieran ver. Lo que tú declares, lo que tú hables, tú tienes que saber con qué responsabilidad lo estás hablando. Cuando vamos a orar, debemos ser extremadamente cuidadosos, ya que orar es esencialmente usar nuestro derecho legal para decretar cosas. Por eso en el viejo pacto se insistió tanto en esto y se usaba una frase vieja que decía: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Quién nos va a enseñar a orar adecuadamente? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a decir las palabras adecuadas de cómo comunicarnos con Él? El Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y yo quiero mencionarte que cuando tú estés en tu recámara, en tu aposento, buscando a Dios, tú tienes que saber que cada palabra que sale de tu boca y te estás comunicando con Dios traerá un derecho legal a tu casa, a tu familia, a tus circunstancias, a tu necesidad, a tu momento difícil que estás atravesando. Pero lo que tú digas será usado para bien o puede ser usado para mal. Dios nos va a ayudar a que nuestras oraciones puedan traer un efecto en lo sobrenatural y podamos alcanzar los propósitos que Él tiene para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y también, por último, quiero hablarte de que hay oraciones que nosotros declaramos
objetivamente. Oraciones que dan una idea clara de lo que estamos viviendo y de lo que estamos pasando, de una opinión que tenemos ante una situación, de algo que nos está ocurriendo o que está por acontecernos. Y esto podría ser lo más apropiado. No estamos hablando de una emoción, no estamos hablando cuestionando a Dios, no estamos hablando preguntándonos por qué nos están ocurriendo las cosas. Sencillamente nos estamos acercando a Dios para manifestarle una idea, una opinión sobre algo real que nos está aconteciendo, sobre algo que nos está por ocurrir o que ya estamos atravesando. A la mayoría de los seres humanos nos encanta hablar. Diga conmigo amén. Amén. Hay gente que desde que se despierta ya está hablando. Hasta cuando ya se levantó, busca con quién hablar y se va por el autobús y sigue hablando con alguien. Llega al trabajo y sigue hablando, por la tarde sigue hablando, por la noche sigue hablando y aún cuando se duerme sigue hablando. Hay gente que habla aún dormida. A la gente por naturaleza nos gusta estar platicando, nos encanta hablar, pero tenemos que tener el cuidado de las conversaciones que tenemos, porque te voy a decir algo, nuestras conversaciones se convierten en realidades espirituales. Diga conmigo, mis conversaciones se convierten en realidades espirituales. Lo que tú crees, mira, hay gente que a veces dice, esto que hablé en lo secreto, nadie lo va a saber jamás. Y sorpresa que te llevas, que después todo mundo lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque son realidades espirituales, porque se decretan y se establecen cosas, ¿sí? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, pero no morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, morirá por lo que dijo, por las palabras que dijo, por lo que desenlazó con otra persona. Puede ser en lo secreto, pero traerá un efecto. Entonces tú y yo tenemos que tener bien en claro que las conversaciones que nosotros tengamos van a traer realidades espirituales, van a ser realidades espirituales que en algún momento podrá aprisionarnos o podrá liberarnos de algo. Proverbios capítulo 6, versículo 2 dice, si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras. A veces pensamos que no, hombre, ese secretito que le comentamos a alguien no va a afectar para nada. Ese comentario tan ligero no va a traer ningún efecto. Yo quiero decirte en esta mañana que sí. Yo quiero decirte que tú tienes que ir consciente en este día de que cada palabra que tú declares traerá un efecto. Traerá una realidad espiritual en tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre la gente que te rodea. Claro que sí traerá un efecto, claro que sí se decretará algo bueno o malo, pero se decretará algo. Dicen por ahí que una de las cosas que hace en la cultura judía es que todos los días los padres oran por sus hijos. Antes de que ellos salgan de la casa, ellos declaran la bendición de Abraham sobre su familia y ellos ponen sus manos y ellos les dicen, ustedes están llamados a enseñorear la tierra, están llamados a gobernarla, están llamados a ser reyes y sacerdotes. ¿Sabes por qué? Porque están declarando lo que el Señor les dijo que era para los hijos de Dios.
Dios. Y sabes una cosa, a veces a nosotros se nos olvida nuestro tipo de palabras que debiéramos tenerlas correctas, y lo primero que hacemos es declarar sobre nuestros hijos una maldición. Es una palabra de que, ay, mijito, qué mencito eres, hijo, pero bueno, a ver qué te sale bien ahora, siempre te equivocas. Recuerdo que, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó trabajar con niños por muchos años, con niños chiquitos, y pues más de alguna ocasión me tocaba escuchar a su padre, a su madre, hablando cosas de verdad tristes sobre su hijo. A veces le decía, oiga, hoy a su hijo sin querer se le cayó, pues, no sé, el vaso de leche que se tomó y se ensució. Ay, no, hombre, no se preocupe, salió igual de menso que su papá. Vente, mijo. Y el papá por un lado así como que, y una situación es así. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Nuestras generaciones empiezan a creer que realmente es así. Nuestros hijos, nuestra descendencia empieza a creer que realmente es así. Empezamos a tener hijos inseguros, hijos con falta de visión, hijos que no creen que puedan alcanzar las cosas, porque es lo que nosotros hemos declarado sobre de ellos, es lo que hemos orado, lo que hemos hablado sobre de ellos. Pero te digo algo, Dios está para cambiar las cosas, para mejorarlas, para cambiar nuestro lenguaje. ¿Cuántos dicen amén? Para cambiar la forma en la cual cómo nos acercamos a Él, y para decirle, Señor, quiero ser una persona que al hablar contigo sea objetiva y clara, porque sé que lo que yo diga puede traer un efecto en lo sobrenatural y algo grande puede ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esto mismo experimentó Elías cuando él estaba consciente de que podía llegar una lluvia, cuando podía creerle a Dios porque sabía el tamaño del Dios que tenía, porque sabía que si él declaraba la palabra como un profeta, sus ojos iban a ver aquello, porque sabía su posición como hijo de Dios. Así que tú tienes que tener el entendimiento que tus palabras no son simples repeticiones, no son simples rollos. Ya me la pasé aquí haciendo meditación con Dios 5 minutos. ¿Qué le dije? ¿Quién sabe? Pero Él me entiende. No, yo quiero decirte que lo que tú le dices traerá un efecto para tu vida y para tu desarrollo en este camino que tienes en Cristo Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y mira lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 13 en la Nueva Versión Internacional. Dice: así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Esto nos habla de lo que tú digas en lo secreto terminará haciéndose evidente alrededor tuyo. Lo que tú ores en lo secreto. Hay gente que se queda maravillada cuando dice: no, hombre, Flor, ¿qué crees? Yo oraba todos los días, y yo estaba ahí clamándole a Dios, declarando el milagro. ¿Y qué crees? En una semana Dios hizo algo. Se manifestó a la luz lo que esa persona habló en lo secreto, lo que oró en lo secreto, lo que le creyó a Dios por lo secreto, se expuso. Entonces quiero mencionarte que lo que tú declares ahí en tu intimidad con Dios, tus ojos lo verán en público. ¿Estás de acuerdo conmigo? Miren, cuando nosotros hablamos con otras personas de nuestros problemas, generalmente lo hacemos por obtener simpatía de la otra parte. A veces hablamos nuestras necesidades, porque quiero que me entiendan, quiero que ella se ponga en mi lugar para ver si me comprende lo que yo estoy pasando, ¿sí? Esto es una verdad, esto es una realidad. A veces compartimos nuestros problemas para que la gente
sienta simpatía por nosotros, sienta ese agrado, ese apoyo, para sentir ese apoyo, esa actitud sobre lo que nosotros estamos pasando. Pero yo creo que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no debemos de esperar eso. No debemos de estar acercados. Es que, Señor, yo pensé que tú me ibas a entender, Señor. Yo pensé como que dentro de nosotros anhelamos que Dios sienta esa simpatía por nosotros. La mayoría de las personas se alimenta de la lástima de los demás. Es triste, pero a la mayoría de la gente le gusta eso. Ay, pobrecita, mija, ¿cómo sufres? Y ya nosotros ponemos la cara de que nos gusta que la gente nos pobrecee, nos tenga lástima, nos llena, nos hace sentir bien. Y cuando venimos con Dios y Dios no nos contesta algo como nosotros esperamos, le ponemos la carita de que, ¿verdad? De que, porque no mostró, pensamos que no mostró esa simpatía ante nuestra necesidad o ante nuestro problema. Pero nosotros tenemos que primero como iglesia quitarnos esa idea errónea de necedad, de esa actitud, y entender que la lástima y la simpatía de la gente nunca jamás, déjame decírtelo, nunca jamás resolverán nada en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? La simpatía de la gente, la lástima de la gente no podrán resolver nuestra enfermedad, nuestro problema, nuestra circunstancia que estamos atravesando. Es solamente es que una persona, la lástima es solamente que una persona tenga un momento de sufrimiento con nosotros. Pero yo quiero decirte que Cristo Jesús no es alguien que sufrió contigo, sino alguien que sufrió por ti. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tú necesitas a alguien que sufra, que haya sufrido por ti, no que te esté dando sentimientos de simpatía o de lástima. Si tú quieres encontrar eso en una oración, estamos en una situación de necedad, porque a veces lo que necesitamos encontrar en Dios no es eso. Lo que necesitamos en Dios es ánimo, es palabra, es dirección, es revelación, es propósito. Dale un aplauso al que vive para siempre.